Buenas tardes con todos y todas. Gracias, Elizabeth, por la presentación inicial y también agradecer a la Oficina de Recursos Humanos por organizar esta sesión que vamos a tener el día de hoy, que va a durar por un espacio de 1 hora aproximadamente. Eso va a depender un poco también de las preguntas que ustedes tengan en relación a lo que vamos a comentar, apoyados en una presentación en unos instantes. Lo primero, para antes de continuar, quiero saber si me escuchan bien, si se escucha claro y fuerte. Sí, sí se escucha. Okay. Sí se escucha. Sí. Bien, gracias por la confirmación. Bueno, como ya ven ustedes ahí, mi nombre es Giancarlo Blanco, ya lo mencionó Elizabeth, yo soy profesional de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, es un órgano de línea de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, básicamente es la gerencia que está a cargo del desarrollo de este subsistema de gestión del rendimiento que debe desarrollarse en todas las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno. Y bueno, como ustedes ya saben, en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables venimos desarrollando la implementación de la gestión del rendimiento y justamente estamos en la etapa de seguimiento, ¿no? Que es la segunda etapa de las 3 etapas que conforman el ciclo de gestión del rendimiento. Y el día de hoy vamos a desarrollar justamente algunos aspectos que es importante que ustedes conozcan, o en todo caso, si ya lo conocemos, reafirmemos algunos aspectos que es importante hacerle seguimiento desde el rol que ustedes tienen, o de ir generando las alertas, o de orientar de manera rápida e inmediata y efectiva, seguramente a los evaluadores, que hay en cada uno de los órganos, unidades orgánicas a los que ustedes pertenecen, en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos. Entonces es importante que podamos reafirmar algunos pasajes del procedimiento que permitan justamente motivar que el mismo se desarrolle de manera correcta y sobre todo se pueda cumplir, ¿verdad? Y de cumplir de manera correcta y adecuada para lograr el objetivo que tiene la gestión del rendimiento, ¿no? El objetivo que tiene la gestión del rendimiento es justamente mejorar el desempeño de los servidores a partir de evidenciar los aportes que estos puedan tener al cumplimiento de sus funciones en línea con las principales actividades, productos o resultados que se buscan alcanzar en el órgano unidad orgánica a la que se pertenece, ¿no? Entonces, para ello voy a compartir con ustedes en estos momentos la presentación que voy a utilizar y que nos va a ayudar que todos ustedes me puedan seguir justamente con el desarrollo de esta primera parte. Luego vamos a tener una segunda parte que nos va a permitir justamente entrar ya en el espacio de las preguntas y las consultas, ¿verdad? Para terminar de dejar claro lo que seguramente vamos a tratar de dejar claro en este primer momento, que es justamente aquellos aspectos importantes que ustedes deben de conocer, como dije, como enlaces o como personas que inmediatamente pueden orientar a los evaluadores o evaluados en cada uno de los órganos, unidades orgánicas a las que ustedes pertenecen. Entonces, si esto lo hemos denominado acciones claves de la etapa de seguimiento, lo primero que habría que mostrar en esta primera parte es que del lado izquierdo ustedes ven justamente el gráfico que siempre acompaña a lo que representa la implementación de la gestión del rendimiento, que sea a través de estas 3 etapas, justamente la que está sombreada de azul es en la que nos encontramos, que es la segunda, la etapa de seguimiento, y vamos a ver justamente de qué trata esta etapa de seguimiento, ¿no? Ya por el nombre de seguimiento podemos nosotros ya tener una primera información de qué trata, es hacerle seguimiento básicamente a la ejecución, ¿verdad?, de las metas que se han establecido en la etapa anterior. Todos los servidores se les ha establecido metas en la etapa anterior, ¿verdad? En la etapa de planificación. Y en la etapa de seguimiento, justamente es donde corresponde que esas metas que se han establecido y que se han planteado cumplir en un determinado nivel, se ejecuten durante la etapa de seguimiento y se terminen de realizar, ¿no? Que es justamente el momento en el que nos encontramos. Entonces, ¿cómo se define esta etapa? Sabemos nosotros que hay un evaluador y hay un evaluado, ¿no? Esos son los roles que justamente tienen los diferentes servidores dentro del proceso de gestión del rendimiento. ¿Quiénes son los evaluadores? Aquellas personas que tienen personas a su cargo, ¿verdad? Y en este caso estaríamos hablando de directivos
que es uno de los segmentos que tenemos identificado en gestión de rendimiento, y otro de los segmentos son mandos medios. Ambos segmentos, conjuntamente con el de funcionario, tienen el rol de evaluadores, ¿verdad? Pero también pueden cumplir el rol de evaluados porque también tienen un superior jerárquico al que le tendrán que rendir cuentas y en ese sentido también serán evaluados, ¿no? Y luego tenemos el otro rol donde solamente tenemos a los servidores evaluados, que son aquellos servidores que pertenecen a aquellos puestos que tienen que rendir cuentas por las funciones que cumplen a un superior inmediato, ¿no? Y ahí generalmente encontramos al grueso de los servidores, ¿verdad? Entonces, identificados esos dos roles, podemos entrar justamente en la definición. ¿De qué se trata esta etapa de seguimiento? Trata justamente de que a lo largo de la ejecución de las metas que van a desarrollar los evaluados, pues el evaluador va a orientar, va a retroalimentar, va a motivar, va a apoyar al servidor evaluado para el cumplimiento de los factores de evaluación, que no son otra cosa que las metas, ¿verdad?, que se han fijado en la etapa de planificación. ¿Y por qué es importante que se le apoye? ¿Por qué es importante que desde el evaluador, el evaluado se le oriente, se le dé retroalimentación? Porque la idea es que las metas que tienen cada uno de los servidores y que están relacionadas con algún producto, resultado importante a lograr en la unidad, se cumplan, ¿verdad?, en el nivel que se ha planteado seguramente la meta, y que eso va a ser beneficioso para todos los involucrados, es decir, para la persona que tiene directamente la meta asignada, como para el directivo o responsable del órgano unidad orgánica a la que se pertenece, o el mando medio, que es el responsable de un equipo o coordinador de un equipo de trabajo, porque se van a lograr justamente determinados resultados, que son justamente los que se esperan, y que evidencian, ¿verdad?, alguna mejora dentro de los procesos que se desarrollan dentro de la unidad orgánica a la que pertenecemos, y que probablemente eso tiene algún impacto significativo sobre un proceso dentro de la entidad, ¿verdad? Y que en algunos casos tiene un impacto directo sobre los usuarios de la entidad. Entonces, desde ese punto de vista es bastante beneficioso que logremos justamente alcanzar las metas que se han establecido. Y en consecuencia vamos a poder evidenciar un buen desempeño por parte de los servidores que tienen asignadas justamente las metas. ¿Qué significa tener un buen desempeño? Significa que estoy preparado, que estoy apto para justamente cumplir con las responsabilidades y exigencias del puesto en el que me encuentro, ¿verdad? Entonces vamos a poder justamente evidenciar ambas cosas como parte del desarrollo de la gestión del rendimiento de la entidad y ese seguimiento que se va a hacer justamente en esta etapa que tiene la misma denominación. Es importante también tener en cuenta algunas particularidades del desarrollo de esta etapa, ¿no? Esta etapa de seguimiento, ¿cuándo es que inicia? Inicia después de que se fijan las metas. ¿Dónde se fijan las metas o cuándo se fijan las metas? En la etapa anterior, en la etapa de planificación. Una vez que se termina con el momento, pues corresponde el inicio de la etapa de seguimiento. Hay que recordar que nosotros tenemos un cronograma de implementación aprobado en la entidad. Ese cronograma justamente establece plazos para ir desarrollando. Entonces, cuando hablamos de haber formalizado los factores de evaluación o haber fijado nuestras metas, eso tiene un tiempo, por ejemplo, en el cronograma definido, ¿no? Luego de que ese momento se concluya, también se concluirá con la etapa de planificación y se podrá continuar o se podrá iniciar con la etapa de seguimiento. Es el momento en el que inicia. ¿Cuánto debe durar esta etapa como mínimo? Debe durar un periodo de 6 meses, ¿no? Y ese periodo de 6 meses, ¿desde cuándo o dónde se establece en el cronograma? En el cronograma de implementación ya se establece ese periodo de 6 meses como mínimo que debe durar la etapa de seguimiento. ¿Y por qué debe durar 6 meses como mínimo? Porque la idea es que por lo menos abordemos un semestre del ejercicio fiscal, porque eso nos permitiría justamente dar cuenta de lo más importante que se ejecuta o se desarrolla en la entidad durante el ejercicio fiscal. Ahora, recordemos que estamos hablando de lo mínimo. La etapa de seguimiento o el periodo en el que se ejecutan las metas podría tener una duración incluso mayor, ¿no? El mínimo es 6 meses, pero podría tener una duración de 7, 8, 9 meses. Y eso se define desde el inicio, ¿no? Desde que planificamos el desarrollo del ciclo,
¿no? Otro momento o disposición importante a tener en cuenta es que la etapa de seguimiento, así como inicia después de que se fijan las metas y tiene un periodo mínimo de duración de 6 meses, se termina conjuntamente con el cierre del ejercicio fiscal. Es decir, al 31 de diciembre como máximo debería terminarse de ejecutar esta etapa de seguimiento. Y en ese periodo, ¿qué es lo que pasa? Básicamente que todas las metas que los servidores tienen asignados deberían terminar de ejecutarse en ese periodo de tiempo. Es decir, que todas las metas que los servidores tienen asignadas deberían culminarse de ejecutar dentro de ese periodo que acabo de mencionar, es decir, hasta el 31 de diciembre. Ahí hay, digamos, 3 referencias importantes respecto a algunas disposiciones bajo las cuales se tiene que desarrollar esta etapa de seguimiento. Además, es importante mencionar que en el desarrollo de esta etapa de seguimiento van a haber algunas actividades claves, ¿verdad? Que es un poco el título que tenía esta presentación, y que básicamente tienen que ver con estos 3 aspectos que están del lado izquierdo y que están enumerados del 1 al 6. Pero los 3 primeros, ¿verdad?, son seguramente de los que vamos a hablar un poquito más. Bien, vamos a darle ese mismo nivel de importancia a la parte de la modificación de las metas, que es un aspecto también bastante importante dentro de esta etapa, porque da la posibilidad de poder modificar o variar los términos en las que planteé las metas inicialmente, ¿no? Entonces vamos a hablar de la presentación de las evidencias, del registro, justamente del avance de las metas, que corresponde justamente al evaluador, y de las reuniones de seguimiento y retroalimentación que se desarrollan alrededor de la presentación justamente de evidencias por parte de los servidores evaluados. También vamos a mencionar aquellos aspectos que tienen que ver con la identificación de oportunidades de mejora. Y finalmente vamos a hablar también de la conformación del Comité Institucional de Evaluación. Pero a los que le vamos a dedicar un poquito más de tiempo, porque son los que en realidad ustedes deberían tener mucho más clara la información, es el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 5. Vamos a los que le vamos a dedicar un poquito más de tiempo en esta sesión, porque son los que generan consultas más frecuentes por parte de los participantes. Cuando me refiero a los participantes, me refiero a los evaluadores y a los evaluados. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar a este primer punto que tiene que ver con la presentación de evidencias. Primer punto que aquí hay que mencionar, ¿quiénes son los que presentan las evidencias? Son los servidores evaluados, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de evidencias, y para eso aquí hemos puesto un ejemplo de la parte del formato de gestión del rendimiento que permite registrar información respecto de las metas de gestión del rendimiento, justamente las hemos puesto aquí en un ejemplo para justamente saber a qué nos referimos cuando hablamos de las evidencias. Y las evidencias, cuando nosotros nos referimos a ellas en esta etapa de seguimiento, ya las tenemos establecidas, ¿no? Porque en la etapa anterior de planificación ya hemos definido las metas, y cuando se definen las metas hay un componente que se llama evidencias, que justamente ahorita lo estoy encerrando en un círculo, y que justamente es a lo que estamos haciendo referencia ahorita cuando decimos que el primer paso que hay que desarrollar en la etapa de seguimiento es la presentación de evidencias. ¿Y a quién le corresponde esa presentación de evidencias? A los servidores evaluados, ¿verdad? Es decir, a quienes tienen las metas asignadas. ¿Y dónde es que está esa información? Está en el formato de gestión de rendimiento, en la sección que corresponde a las metas, que tiene que ver con esta información que estamos mostrando aquí en esta lámina, y concretamente a esta columna que se denomina evidencias, ¿no? Porque, como ustedes ya saben, cuando se fija una meta de gestión de rendimiento, se parte primero de identificar una prioridad, ¿verdad?, de la que estamos partiendo, ¿no? Y que representa algo significativo e importante a lograr en el órgano uniorgánica en la que nos encontramos. A partir de ahí, y dependiendo a qué servidor le vamos a fijar la meta, pues planteamos un indicador, que es justamente lo que nos permite establecer qué es lo que tenemos que lograr y cómo es que tenemos que lograrlo, ¿verdad? El indicador nos da las características de qué es lo que hay que lograr y cómo hay que lograrlo, ¿verdad? Y el valor meta nos dice cuánto es lo que hay que lograr.
El peso nos dice el nivel de importancia que tiene esa meta que estamos planteando en relación a las demás, en el caso de que tuviésemos 2 o más metas. Y las evidencias justamente lo que nos permite es verificar el nivel de avance o de cumplimiento de la actividad que estemos midiendo. Por ejemplo, en este caso estamos midiendo la implementación de medidas correctivas, ¿no? Y que en este caso las evidencias asociadas a esa actividad que se están midiendo son los reportes, ¿no? Reportes que se van a generar a manera de avance, ¿verdad? De la cantidad de medidas correctivas que en un determinado plazo se puedan tener o se hayan implementado, y las que finalmente se van a tener que terminar de implementar al final del periodo establecido. Recordemos que las evidencias siempre están asociadas a un plazo, ¿no? Porque si no estuvieran asociadas a un plazo, no sabríamos cuándo habría que presentarlas, ¿no? Y por lo tanto no tendríamos cuándo saber cómo demostrar un avance o presentar un avance o cuándo tenemos que terminar de ejecutar esa meta. Recordemos también que cuando en relación a cada indicador se plantea más de una evidencia, generalmente son 2 evidencias por cada indicador, eso tiene una razón de ser, ¿verdad? Que haya un mínimo de 2 evidencias por cada indicador tiene una razón de ser. ¿Cuál es esa razón de ser? De que la última evidencia siempre va a ser la evidencia que permite reportar que hemos terminado de ejecutar la meta, ¿verdad? Y las evidencias previas a la final siempre son evidencias que me permiten reportar un avance de la ejecución de esa meta. ¿Eso qué quiere decir? Que yo la meta no la he terminado de ejecutar, pero estoy en un momento determinado de la ejecución de la meta que me permite presentar un avance respecto de esto. ¿Para qué? Para establecer un punto de control y también para establecer un punto de apoyo, ¿verdad? Porque en un determinado momento y de acuerdo a un determinado avance, yo podría determinar si estamos avanzando bien o estamos presentando problemas o estamos teniendo dificultades que de repente podrían ser atendidas o resueltas en ese momento en el que estamos identificando alguna complejidad o alguna dificultad o alguna necesidad, por ejemplo, de modificación de una meta. Entonces, las evidencias previas a la final, es por eso que hay 2 evidencias siempre por cada indicador, lo que nos permite justamente saber es en qué nivel de avance estamos o estamos teniendo respecto de la ejecución de la meta. Y claro que siempre están asociadas, como he mencionado hace un instante, a un plazo, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, cada evidencia está asociada a un plazo. En el caso de que tengamos 2 evidencias, pues vamos a ver que justamente la final, la evidencia final tiene un plazo que puede estar asociado al cierre del ejercicio fiscal o puede ser antes. Eso ya depende de la actividad que yo esté midiendo y cuándo esta actividad se termine de ejecutar, que puede ser, digamos, hasta el último día hábil de diciembre o puede ser antes, como lo estamos viendo en el ejemplo, ¿no? En este caso, por ejemplo, una meta se termina de ejecutar el 30 de noviembre, o hasta incluso podría acabarse en octubre, o podría acabarse el 15 de diciembre. Eso va a depender, digamos, de qué actividad estoy midiendo y los tiempos que esperamos o en los que necesitamos que esa actividad se termine de ejecutar para reportar un nivel de cumplimiento o un resultado respecto de esa actividad que teníamos asignada. Y eso puede estar asociado a diferentes necesidades, ¿no? Porque puede estar asociado a una actividad operativa del POI, puede estar ligado a un dispositivo normativo dentro de la entidad, puede estar asociado a un dispositivo normativo en general, ¿verdad? Que puede ser un reglamento, una ley o cualquier otro dispositivo que se haya emitido y que tenga que ver con la actividad que estemos desarrollando o que nos toque desarrollar en el marco de nuestras funciones, ¿verdad? Entonces, esos plazos para cada meta y para cada servidor va a variar. Lo cierto es que tienen que estar dentro de este periodo que hemos dicho, ¿no? Que la etapa de seguimiento tiene un periodo de duración de 6 meses y, por lo tanto, todas las metas que se van a ejecutar deben estar en ese periodo comprendidos, ¿no? Entonces, algo de lo que vamos a hablar mucho hacia adelante va a ser justamente esta parte de las evidencias y los plazos, porque es justamente lo que nos permite hacer un seguimiento
al avance de la ejecución de las metas, ¿no? Y en este segundo o esta tercera lámina, lo que nosotros vamos a poder ver es que una evidencia es un medio, ¿verdad? Nos hemos podido dar cuenta, el reporte es un medio a través del cual yo presento información que justamente permite evidenciar un nivel de avance respecto de una actividad o de un producto o de una acción que yo esté midiendo, ¿verdad? Y justamente vamos a ver que podemos utilizar, y aquí estamos poniendo solamente los que se suelen utilizar más frecuentemente como documentos que permiten evidenciar el avance de las diferentes actividades en las que está involucrada o en las que están involucradas los servidores, que pueden ser reportes, ¿verdad? Que pueden ser informes, que pueden ser documentos, cualquiera de estos tipos de evidencias son las que se pueden utilizar y claramente que la evidencia va a estar asociada al tipo de actividad que yo realizo, ¿no? Y claramente que yo puedo tener en algunos casos, digamos, más de una evidencia a utilizar, pero probablemente elegiré la mejor evidencia que reporta el avance de lo que estemos haciendo o de lo que tengamos que cumplir, ¿no? Entonces, eso, como lo estamos justamente recordando en este momento, se define en la etapa anterior, ¿no? En la etapa de planificación yo ya defino como parte de la fijación de mi meta cuál es la evidencia que el servidor evaluado debe presentar y también el plazo en el que debe ser, ¿no? Eso quiere decir que hay una predictibilidad sobre aquello que hay que generar y cuándo hay que presentarlo, porque desde el inicio yo ya sé qué es lo que tengo que presentar y cuándo lo tengo que presentar. ¿A quién? A mi evaluador, ¿no? Recordemos que las evidencias se presentan del evaluado al evaluador. Ahora, los medios por los cuales se presenta esa información, es decir, lo mando por correo a mi evaluador, se lo entrego físicamente, lo subo a una nube. Justamente esto ya es a razón de las sugerencias que pueda brindar justamente la ORH de cuál es el medio que se va a utilizar en la entidad para compartir esa información. Y por eso es que esto puede variar en cada entidad en la forma en que se presentan justamente esas evidencias. Lo cierto es que la entidad puede definir la mejor forma de poder presentar justamente esta información. La que resulte más simplificada o la que resulte más fácil, ¿no? Justamente para que no resulte este proceso muy engorroso en el caso de que, por ejemplo, no se utilice de repente un medio digital para hacerlo, ¿no? Es decir, muchos o muchas entidades están utilizando por ahora el tema de, por ejemplo, las nubes, ¿no? El Drive o el OneDrive, que son carpetas, digamos, compartidas, donde la información se sube en una carpeta, pues si más de una persona tiene acceso a ella, es decir, el evaluado y el evaluador y también la ORH, y eso permite que en tiempo real, si es que alguien sube una evidencia, pues yo lo pueda ver y no es necesario que yo esté enviando de repente eso por correo o que yo esté pidiendo que la información se vuelva a enviar de unos a otros, sino que ya una vez que se sube, pues más de una persona que tenga el acceso habilitado, pues pueda ingresar a ver eso. ¿Quiénes son esas personas interesadas en poder ver esa información? El evaluador, claramente, que es el que va a revisar el avance que tiene el servidor, y el otro es la Oficina de Recursos Humanos, que tiene que hacer un seguimiento al avance de el cumplimiento de estas actividades, ¿no? Y en ese sentido es que, digamos, esa coordinación se establece y también es pauteada por parte de la Oficina de Recursos Humanos. Después está el momento en qué le toca hacer al evaluador, ¿verdad? Porque si la evidencia la presenta el servidor evaluado en una fecha determinada y a través de una evidencia determinada que ya está preestablecida, porque eso se estableció cuando se fijó la meta, el evaluador pues, corresponde que la recepcione por el medio que se haya establecido y que a partir de ello haga una revisión de esa información presentada y pueda justamente hacer un registro del estado de avance de la presentación de esa evidencia respecto de la meta que tiene el servidor, ¿no?
Entonces, en el formato justamente de gestión de rendimiento hay una columna que se llama etapa de seguimiento y que permite registrar por cada evidencia que se presenta comentarios. Y justamente ese registro de comentarios los hace o lo hace el evaluador o la evaluadora, ¿no? En el formato. ¿Lo hace a partir de qué? A partir de que el servidor evaluado presente justamente las evidencias, ¿no? Es a partir de ese momento que hace justamente ese registro. ¿Y qué cosa es lo que puede registrar justamente en estos campos relacionados a esta columna de la etapa de seguimiento? Bueno, eso lo estamos viendo justamente a este lado derecho de la pantalla, que justamente podemos registrar como estados del nivel de avance de la ejecución de la meta según la evidencia presentada por el servidor evaluado, como estados en proceso de logro, entregado y que no presentó evidencia. Cuando nosotros hablamos de logrado, hacemos referencia a que el estado de avance en el que se encuentra la ejecución de la meta es el que se esperaba en ese momento o en esa fecha, ¿verdad? Hay una corroboración de que el avance que tiene el servidor a partir de la evidencia presentada está de acuerdo a lo que habíamos previsto o a lo que se había previsto cuando se fijó la meta. Eso significa logrado, ¿no? Que el estado de avance está óptimo, es decir, que está yendo bien, ¿verdad? El proceso de logro significa que el servidor evaluado, a partir de la evidencia presentada y que ya está sido revisada por el evaluador, el que le asigne este estado significa que ha estado por debajo, el avance me refiero, ha estado por debajo de lo que se esperaba, ¿no? Es decir, es lo contrario al estado anterior, ¿no? Es decir, que si el anterior significaba que yo había logrado el avance que se esperaba, este segundo estado, que es en proceso de logro, significa que estoy por debajo del avance que se esperaba, ¿no? Esperábamos un determinado avance a la fecha identificada y en este caso o no se ha tenido nada de avance o en todo caso se tiene un avance muy por debajo de lo que se esperaba a ese momento. Ese es un segundo escenario, ¿no?, que podríamos encontrar respecto de la presentación de evidencias por parte del servidor evaluado y que el evaluador analiza y que luego registra justamente en este formato. Y asociado a estos estados, tanto de logrado como en proceso de logro, el evaluador podría registrar algunos comentarios adicionales. Por ejemplo, si yo menciono o pongo un estado en proceso de logro, y eso significa que el servidor tiene un avance por debajo de lo esperado, quiere decir que hay alguna dificultad que el servidor ha presentado para no haber logrado el avance que habíamos estimado a esa fecha, ¿no? Y entonces lo que habría que registrar como parte del comentario es cuál fue esa dificultad que el servidor tuvo. Y seguido de señalar cuál es esa dificultad de manera breve, también mencionar cuál es la acción de solución o de enmienda de esa dificultad, ¿no? Porque si identificamos una dificultad, la idea es que tras haberla identificado, pues podamos plantear alguna acción que permita solucionarla o superarla, ¿no? Entonces, siempre que se registre el estado en proceso de logro, deberíamos poder registrar, o el evaluador debería poder registrar esos comentarios asociados a identificar una dificultad, ¿verdad?, que el servidor evaluador haya tenido, así como identificar algunas acciones de solución o de superación de esa dificultad que se haya identificado. En el caso de logrado, se entiende que vamos a encontrar un estado donde todo está bien, pero en este caso los comentarios pueden estar asociados, en todo caso, a motivar a que el servidor siga por ese camino de estar avanzando bien con la ejecución de la meta, ¿no? De repente aquí pueden haber comentarios de felicitación o destacando, por ejemplo, el buen avance que el servidor ha tenido, con la intención de reforzar justamente ese buen desempeño que hasta ese momento el servidor está manifestando o está mostrando, ¿no? O también puede pasar que a pesar de que yo registre como logrado,
pues el servidor haya presentado dificultades. Puede ser que al final haya podido, digamos, posponer esas dificultades en el primer periodo en el que ha mostrado un avance, pero esas dificultades van a persistir en el tiempo y si no las superas o si no las atendemos, pues pueden cambiar el estado de avance hacia adelante, ¿no? Puede ser que en el siguiente seguimiento, de repente ya mi estado de avance no sea logrado, sino sea en proceso de logro. Es decir, que hubo una involución en ese nivel de avance porque de repente una dificultad que tuve en ese momento, que digamos, la pude manejar hasta ese momento, luego sí me genere algunas complicaciones o algunas alteraciones en relación al buen cumplimiento de la meta porque no las atendimos o porque no las identificamos, ¿no? También puede pasar que a pesar de que yo tenga un estado de logrado, es decir, esté avanzando bien hasta ese momento con la ejecución de la meta, si no reporto alguna dificultad que he tenido, pero que por el momento no ha sido restrictiva, que por el momento no me ha generado mayor incidencia, pero está ahí y de repente igual sería bueno comentarse y tratar de resolverse o atenderse para que en el futuro o en adelante no justamente genere algún tipo de inconveniente que haga que no lleguemos a cumplir la meta, ¿no? Entonces podría pasar también en ese escenario. Otro escenario es que el servidor evaluado no entregue, por ejemplo, la evidencia final. O no entregue alguna de las evidencias, ¿no? Que no las presente. Alguna de las evidencias, ya sea las evidencias que están reportando un avance o ya sea la evidencia final. En el caso de las evidencias parciales, si algún servidor no la presenta, en este caso no será posible que haya algún comentario por parte del evaluador, ¿verdad? En relación a retroalimentar su avance de la ejecución de la meta hasta ese momento, que no tendría, digamos, nada que revisar o nada que analizar y por lo tanto no podría darle un punto de vista de repente el evaluador respecto de su avance hasta ese momento. Pero el que no presente, por ejemplo, evidencias del servidor evaluado, no lo, digamos, excluye de poder presentar una evidencia final. Es decir, que, como hemos mostrado en el ejemplo anterior, yo puedo haber tenido dos evidencias, ¿no? La segunda es la final y la previa a la final es una evidencia que me permite reportar un avance. Imaginemos que esa evidencia, por ejemplo, no se presenta. Ahí, el que no se presente esa evidencia no lo va a excluir ni lo va a impedir al servidor evaluado de que pueda presentar hacia la fecha final la evidencia final. Puede hacerlo, ¿verdad? Sigue participando del proceso y puede presentar esa evidencia final. Lo que es la no presentación de la evidencia lo que va a generar es que probablemente que si hay alguna dificultad o hay alguna limitación o hay algo que necesariamente tengo que comunicar o tengo que advertir a mi evaluador y no lo hago, puede ser que haya un alto riesgo de que esa meta no se cumpla, ¿verdad? Y ahí, digamos, hay una doble consecuencia, ¿no? De que el servidor puede ser que no llegue a cumplir su meta y que por lo tanto la calificación sea desfavorable y que también por lo tanto eso genere un impacto en el directivo si es que la meta que tiene el servidor evaluado está asociada a la meta del directivo y este tampoco pueda llegar a cumplir su meta. Entonces, las consecuencias generarían que justamente no se pueda llegar a cumplir la meta que tenía el servidor evaluado y que seguramente está relacionada también con la meta del directivo. O sea, la consecuencia sería esa en el caso de que la evidencia no se presente, pero no lo excluye ni, digamos, detiene la posibilidad de que el servidor evaluado pueda presentar la evidencia final. Ahora, si el servidor evaluado no presenta la evidencia final, en ese caso sí estamos frente a un escenario donde en automático a ese servidor se le asignará la calificación de desaprobado. ¿Por qué? Porque en este caso el servidor, al no presentar la evidencia, claro que eso corresponde a su responsabilidad, ¿no? Porque puede ser que el servidor, por alguna eventualidad que es justificable, no pueda presentar en el plazo estimado las evidencias.
y en ese caso se podrá reprogramar, ¿no?, la presentación de las evidencias previa información de esa situación antes a su evaluador, y se podrá justamente reprogramar en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos esos plazos que estaban establecidos inicialmente, porque hay una situación justificable, ¿verdad?, que de repente ausenta al servidor o lo impide el servidor de presentar la evidencia en los plazos señalados, ¿no?, inicialmente. Pero aquí estamos hablando de que si el servidor no presentase esa evidencia por responsabilidad atribuible únicamente a él, por ejemplo, por olvido o por omisión. O sea, de repente dejé el tema de avanzar con mi meta para el final, me confié que iba a poderlo trabajar en unas semanas determinadas y en realidad no lo hice. Entonces, ya no pude generar la información, por lo tanto no tengo nada que presentar. Eso corresponde a la responsabilidad única y exclusiva del servidor, y en ese caso, digamos, estaría influyendo o deteniendo o afectando el proceso en general, ¿no? Por no presentar esa evidencia, ese servidor no tendrá una calificación, ¿verdad? Es decir, una calificación que permite evaluar su nivel de desempeño, sino que en este caso la consecuencia de eso sería que tenga una calificación de desaprobada, en el caso que no presente, como digo, la evidencia final, ¿no? Y por razones atribuibles a la responsabilidad del servidor, como acabo de mencionar, ¿no? En ese caso, la no presentación de la evidencia final sí tiene una consecuencia, que es una calificación automática de desaprobado, ¿no? Y vamos a ver en unos instantes un ejemplo donde vamos a poder ver esto que acabo de mencionar hace unos instantes. Y antes de ir a ese ejemplo, quisiera mencionar la importancia o cuándo que se debe llevar a cabo las reuniones de seguimiento. Si bien es cierto, el evaluador es el que registra la información de producto de la presentación de las evidencias por parte del servidor evaluado en el formato, como lo he mencionado hace un instante, esto se puede hacer como resultado de una reunión o como un seguimiento. Entonces, lo que el evaluador registra en el formato es resultado o producto de una reunión de seguimiento o de un seguimiento. ¿Cuál es la diferencia? En que las disposiciones que regulan el proceso de gestión del rendimiento en la entidad, es decir, lo que se ha establecido en nuestra directiva de gestión del rendimiento, es que se debe llevar a cabo por lo menos una reunión de seguimiento entre evaluador y evaluado durante la etapa de seguimiento, ¿verdad? Y esto significa que si, por ejemplo, yo para una meta tengo dos evidencias, como hemos visto en el ejemplo anterior, una será la evidencia final y la anterior será la evidencia que me permite reportar un seguimiento, un avance. En ese caso, necesariamente esa evidencia previa a la final va a tener que presentarse y va a registrarse la información en el formato por parte del evaluador a partir de una reunión. O sea, esa presentación de evidencia va a tener que generar necesariamente una reunión entre evaluador y evaluador. Porque es la única reunión previa, perdón, es la única evidencia previa a la final que se presenta. Por lo tanto, debería darse a través de una reunión. Pero vamos a poner otro escenario donde yo no tengo dos evidencias, sino tengo tres o más evidencias, ¿no? Eso quiere decir que tengo, por ejemplo, vamos a poner el caso específico, tenemos tres evidencias, ¿no? Sabemos que la última siempre es la evidencia final, y las previas, en este caso habría dos previas, ¿verdad?, son para reportar avances de la ejecución de la meta. Ahí, el evaluador, en coordinación con el evaluado, pueden definir en cuál de esas dos evidencias previas a la final pueden tener una reunión. Porque lo que establece la directiva es que como mínimo haya una reunión, ¿no? Entonces pueden definir si en la primera presentación de evidencia se lleva a cabo la reunión o de repente en la segunda. Pero también podrían reunirse en las dos, pero ya eso es opcional, eso ya es discrecional, ¿no? Si quieren reunirse en cada presentación de evidencia, evaluador y evaluador lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente.
decimos que lo mínimo es que haya una reunión. En el caso de que quieran optar por lo mínimo, solamente será una reunión en la que se puedan juntar tras la presentación de una evidencia, ¿no? Pero recordemos, si solamente tengo dos evidencias que he planteado por un indicador, necesariamente tiene que haber una reunión en esa evidencia previa que se presenta a la final, ¿no? Porque es la única, o es el único momento previo al término de la ejecución de la meta que vamos a revisar un avance de la ejecución de la meta, ¿no? Y cuando eso pasa, el evaluador convoca una reunión con anticipación al servidor evaluado luego de que éste ha presentado su evidencia. Es decir, el evaluador no lo convoca antes al servidor evaluado de que éste haya presentado su evidencia. Lo convoca después, ¿verdad? Lo puede hacer en el mismo momento que éste presenta la evidencia. Pero siempre es a la presentación de la evidencia por parte del servidor evaluado, ¿verdad? No es antes, sino es posterior o en el mismo momento, según convenga. Pero si fuese después, la idea es que fuese lo más pronto posible, ¿no? Se recomienda que sea entre los 3 días posteriores como máximo de la presentación de la evidencia, ¿no? Porque si pasa mucho tiempo, si pasan muchos días, entonces ya básicamente podemos en realidad olvidar tener esa reunión o ya ser, digamos, innecesaria o en todo caso no efectiva tener esa reunión si dejamos pasar mucho tiempo, ¿no? Porque cuando nosotros ponemos los plazos para la presentación de la información o avances de la ejecución de la meta, es porque esa información la necesitamos en ese momento, ¿no? Y algo vamos a hacer con esa información. Entonces, es por eso que es importante que la reunión se pueda dar de manera inmediata o próxima, o lo más próxima a la presentación justamente de esa evidencia, ¿no? Por parte del servidor evaluador. Y la convocatoria, ¿con cuántos días de anticipación? No hay una cantidad de días de anticipación establecido. Lo mínimo es que sea con un día de anticipación a la fecha de la reunión, ¿verdad? La convocatoria del evaluador al evaluado, para que puedan organizarse y tanto evaluador y evaluado lleguen preparados a esa reunión. Es decir, que el evaluador haya revisado la información y que el evaluado pues, pueda tener fresca la información al momento de tener esa reunión. ¿Para qué? Para que la reunión sea efectiva. O sea, para que la reunión no dure mucho, no se dilate mucho, y además pueda justamente ser lo más efectiva y productiva posible, ¿no? Y por eso es importante que se dé lo más pronto posible luego de la presentación de la evidencia por parte del servidor evaluado, ¿no? Entonces, la fecha que está señalada, digamos, o asociada a la evidencia, cuando se fijó la meta, esa fecha que está señalada ahí, es la fecha en la que se presenta la evidencia. La reunión se puede llevar posterior a ese momento, ¿no? Que a veces también hay la información errónea de que la fecha que está señalada justamente al momento de establecer la meta asociada a la evidencia es la fecha en la que tiene que hacer la reunión. No, es la fecha en la que se presenta la evidencia y posterior a la misma el evaluador puede convocar al evaluado a esa reunión, pero sí, como acabamos de mencionar, debería ser lo más pronto o próximo posible a la fecha de presentación de esa evidencia, ¿no? Parte del servidor evaluador. Y aquí, justamente en este ejemplo que muestro a continuación, se puede justamente visualizar lo que les comentaba hace un instante, ¿no? Donde, por ejemplo, yo tengo la presentación de, en este caso, 4 evidencias, ¿no? Donde la última siempre será la evidencia final. Y las previas serán evidencias que me permitan reportar un avance, ¿no? Siendo así, en este caso, por ejemplo, se ha determinado que en la primera evidencia hay una reunión y en la tercera también. Y en la segunda, no. ¿Por qué? Porque hemos dicho que como mínimo
lo que exige justamente la normativa es que haya una reunión como mínimo. Pero también evaluador y evaluador podrían considerar tener más de una reunión. Por ejemplo, para fines de este ejercicio, hemos puesto que van a haber dos, ¿no? La primera y la tercera, ¿no? Pero lo mínimo es que haya una y podría haber habido, o podría haberse planteado solamente una, ¿no? Eso es lo que quiero que a ustedes les quede claro. Pueden haber más, pero lo mínimo es uno. Y los estados, como ustedes ven, es logrado, en proceso de logro, ¿no? Que son los estados que habíamos dicho que el evaluador registra y asociado a ese estado coloca un comentario, ¿no? Y el comentario va a tener que ver con el estado que hemos registrado. Si es logrado, probablemente los comentarios sean de reforzamiento en relación a lo bien que está avanzando el servidor con la ejecución de la meta. Y en el caso de que sea en proceso de logro, quiere decir que hay algún aspecto que mejorar, ¿verdad? Que hay alguna dificultad que se ha presentado y por eso no estamos avanzando de acuerdo a lo que se esperaba. Y hay, digamos, algunas sugerencias o acciones correctivas que plantear en adelante. Y aquí el ejemplo está referido justamente a la elaboración de una directiva, un proyecto de directiva, que tiene la presentación de algunos avances, ¿no? Primero la estructura del proyecto de directiva, un primer informe de avance de ese proyecto de directiva, un segundo informe y un proyecto final que justamente sería la evidencia final, ¿no? Y como habíamos dicho, todos están asociados a plazos y aquí hemos puesto diferentes situaciones en las que se podría evaluar el estado de avance de la presentación de estas evidencias por parte del evaluador. Recordemos que quien hace este registro en el formato y coloca los estados de avance es el evaluador, ¿no? A partir de la presentación de esas evidencias del servidor evaluado en las fechas establecidas, ¿no? Como vemos en este ejemplo. Y la evidencia final no correspondería a colocar un estado de avance, solamente se coloca como entregado, ¿verdad? Porque ya con la evidencia final se ha terminado de ejecutar la meta y lo que seguiría ya es la evaluación, ¿no? Ya entraríamos justamente en la etapa de evaluación para justamente el evaluador poder evaluar si el servidor ha cumplido justamente con la meta. Es por eso que aquí, una vez que el evaluador recibe la evidencia por parte del servidor, la servidora evaluada, en el formato solo registrará como entregado cuando se trate de la evidencia final, ¿no? Y no colocará ni en proceso de logro, ni logrado, porque esos son estados que se establecen para las evidencias que reportan un avance de la meta, no para la evidencia final que lo que me está indicando es que ya se terminó de ejecutar la meta. Y lo que seguiría a ese momento justamente es la evaluación, ¿no? Y ya para determinar las calificaciones. Pero eso es en la siguiente etapa. En la etapa de seguimiento solamente se registran estos estados que estamos justamente viendo en pantalla y que hemos estado mencionando desde las láminas anteriores, ¿verdad? Y cuando hay una dificultad, ¿verdad? Hay que mencionar justamente cuál es esa dificultad, ¿no? Y plantear alguna acción de mejora o de solución de esa situación problemática que estamos identificando, ¿no? Por ejemplo, en esta tercera evidencia, ¿no? Es decir, el registro de lo que registra el evaluador producto de la revisión de la evidencia, en este caso, por ejemplo, es que se coloca el proceso de logro porque el evaluador no ha desarrollado el documento con los puntos requeridos, es decir, no hay un avance de acuerdo a lo esperado, y esto debido a que, y aquí justamente se menciona, ¿no? Debido a la priorización de actividades de carácter operativo, quiere decir que la dificultad que ha sido que el servidor ha priorizado otras actividades, que por ende no le ha dedicado el tiempo suficiente a la ejecución de esta actividad, ese ha sido el motivo, esa ha sido la causa, ¿verdad? Dificultad identificada, y posteriormente se planteará una sugerencia o una acción, una medida de solución, ¿no?
que en este caso se sugiere realizar una mejora en la administración de tiempo, ¿no? En el caso de, digamos, priorizar mejor y administrar mejor los tiempos para dedicarle la atención debida a la ejecución de esta meta, porque si es una meta de gestión de rendimiento, se supone que es lo más importante que tú haces, ¿no? Es a lo que le dedicas más tiempo, por eso se convirtió en una meta de gestión del rendimiento. Porque no todas tus actividades, no todas las actividades que tú realizas se van a convertir en una meta de gestión de rendimiento, porque lo que se convierte en una meta de gestión de rendimiento es lo más importante que tú haces, a lo que le dedicas más tiempo y lo que tiene un impacto más significativo sobre los productos o resultados del órgano ni orgánica a la que tú perteneces. Entonces, es por eso que en este caso se hace ese tipo de observación, ese tipo de sugerencia, poniendo en un ejemplo bastante sencillo y en una dificultad bastante también sencilla, ¿verdad? Este tipo de situaciones. Podrían haber otras dificultades un poco más complejas, incluso dificultades que impidan seguir ejecutando la meta como inicialmente la habíamos planteado, y eso ya nos llevará a una necesidad de modificación de meta, ¿no? Y aquí que cuando hablamos de una modificación de meta, hablamos de el momento en el que hay factores externos que comienzan a influir sobre el desarrollo de la meta o la correcta ejecución de la meta y que escapa a nuestra competencia o a nuestra voluntad o a nuestra posibilidad, ¿no? Hay factores externos que están impidiendo que podamos seguir ejecutando la meta y que en ese caso estaríamos frente al escenario de una necesidad de modificación de meta, porque ya no tiene que ver con nuestra responsabilidad, sino tiene que ver con un factor externo que está limitando o impidiendo que podamos seguir ejecutando nuestra meta. Un ejemplo muy sencillo es que para el desarrollo de una meta tenemos recursos asignados y esos recursos asignados en una cantidad determinada que se establecieron en un inicio. En el camino, por ejemplo, esos recursos son recortados o esos recursos son, digamos, destinados a otra actividad totalmente y por lo tanto ya no contamos con los mismos para poder ejecutar la meta. Y claramente eso tiene un impacto significativo sobre el desarrollo de la meta y no corresponde a nuestra responsabilidad, porque de repente esa reasignación de recursos ha correspondido a una situación imprevista, de fuerza mayor, o una situación de emergencia. Entonces, ahí estamos frente a un escenario donde necesitamos modificar la meta porque el que ya no contemos con recursos va a ser mucho más difícil que esa actividad se pueda completar en el nivel que habíamos establecido inicialmente y que no corresponde a nuestra responsabilidad porque es una situación, como digo, fortuita, ¿no? Pero que puede pasar y que se puede presentar. Entonces, en ese caso estaremos en un escenario, como digo, de modificación de metas. Y justamente como parte de esto que acabo de mencionar, entramos a este momento que tiene que ver con la modificación de las metas, ¿no? Y claramente el único motivo por el cual yo puedo modificar las metas no es el que he mencionado en el ejemplo, no es el único motivo, es uno de los motivos, pero hay otros motivos que pueden tener un punto de partida similar, ¿no? Es decir, que no sea la responsabilidad de nosotros el que la meta no se pueda seguir ejecutando, porque justamente esto obedece un factor externo. Como que, por ejemplo, también, aparte de lo que acabo de mencionar, se haya modificado una actividad operativa del POI que estaba asociada a nuestra meta, o bueno, el indicador que teníamos, y que tras haberse modificado, pues tiene un impacto sobre nuestra meta. En ese sentido, también correspondería modificar nuestra meta. Cuando hablamos de modificar la meta, hablamos de modificar cualquier componente de la meta, ¿no? Puede ser el indicador, puede ser el valor meta, puede ser la evidencia, puede ser los plazos. Cualquiera de esos componentes de la meta podría modificarse, ¿no? A eso nos referimos con la modificación. Cualquiera de esos componentes podría ser necesario que se modifique. También puede ser por ejemplo, modificaciones o cambios en los documentos de gestión, como el reglamento de organización de funciones, el de operaciones, de
perfiles de puestos, si es que estamos ya transitando hacia el nuevo régimen del servicio civil. Entonces, algunos cambios en estos documentos también pueden influir sobre las metas que tengamos asignadas. ¿Por qué? Porque las metas que tenemos asignadas están asociadas a nuestro puesto, y si, por ejemplo, cambian las funciones de nuestro puesto, probablemente que las metas que tengamos también se vean obligadas a modificarse, o, por ejemplo, las funciones de la unidad orgánica en la que estamos. De repente esas funciones de la unidad orgánica en la que estamos también cambian, se modifican o se eliminan, ¿verdad? Y de repente, respecto de aquellas funciones que inicialmente teníamos y que en ese marco se establecieron las metas para nosotros, de repente esas funciones ya dejan de ser necesarias y por lo tanto ya esa meta también deja de tener sentido o necesidad de hacerse o de ejecutarse. Entonces ahí nuevamente está respondiendo a un factor externo, a una necesidad de una reestructuración de la entidad, ¿no? Y eso de repente tiene un impacto sobre mi meta, a veces puede tenerlo, a veces no, hay que identificar ahí si lo tiene o no, pero si lo tiene, en todo caso podemos solicitar una modificación de meta. Y hay también las otras que tienen que ver con situaciones fortuitas o de fuerza mayor que no necesariamente responden a estas causales anteriormente mencionadas, ¿no? Que son situaciones que pueden surgir en cualquier momento, como digo, y que pueden responder a una particularidad de la entidad. No son situaciones o afectaciones generales como las que acabo de mencionar, que podemos imaginarnos que suceden en diferentes entidades y que podemos prever que pueden suceder en algún momento de ejercicio fiscal, pero ya las otras situaciones pueden responder a situaciones más específicas y que no necesariamente las podemos, digamos, preestablecer o predeterminar, ¿no? Pero que, digamos, pueden afectar el cumplimiento o la ejecución de nuestras metas, ¿no? De las metas que tenemos asignadas. Por ejemplo, ¿no? Yo he establecido mi meta, el cumplimiento, el plazo de cumplimiento de mi meta en relación a una directiva, ¿no? O en relación a un dispositivo normativo. Y ese dispositivo normativo, por ejemplo, queda sin efecto, ese dispositivo normativo se modifica, y claramente si se modifica, por ejemplo, en el plazo al que yo estaba asociando, justamente el plazo que había establecido en mi meta, pues me veo en la necesidad seguramente de modificar ese plazo que estaba establecido en mi meta de gestión, ¿no? Porque responde a una situación fortuita o de fuerza mayor y que además responde a un agente externo. Yo no soy el que decide si de repente esa normativa se modifica o de repente sí, pero responde a una necesidad institucional hacer esa modificación y por ende, de repente si el plazo se amplió, a partir de la modificación normativa, entonces yo tendría que ajustar ese plazo también en mi meta, ¿no? Pero como digo, responde a un factor externo que no corresponde a mi responsabilidad. No es que yo quiera cambiar el plazo de cumplimiento de mi meta porque me estoy dando cuenta que no voy a cumplir la meta. ¿Por qué? Porque no hice lo necesario, porque me descuidé, porque de repente fui negligente. No, por esos motivos no puedo modificar una meta, ¿verdad? Por eso estamos diciendo que hay causales que permiten evidenciar que hay una necesidad de modificar la meta, pero por factores externos a la responsabilidad del servidor evaluado o del evaluador, ¿no? Ahora, identificadas estas causales, pues hay un procedimiento para solicitar la modificación. No es que la modificación se dé de manera unilateral, no es que yo creo que debo modificar una meta y la modifico de manera unilateral, sin consultarla con nadie o sin comunicarla a nadie, ¿verdad? Entonces sí corresponde, si yo identifico una necesidad de modificación de meta, el primero que la va a identificar claramente es el evaluado, juntamente con su evaluador, y la tienen que poner en conocimiento de la Oficina de Recursos Humanos. Es decir, deben comunicar y sustentar la necesidad de modificación de su meta ante la Oficina de Recursos Humanos. ¿Quién envía esa comunicación? Es el evaluador a el evaluador del evaluado, ¿verdad? Del cual se va a modificar la meta,
lo remite a la Oficina de Recursos Humanos, justamente señalando en qué causal está asociada la necesidad de modificación de meta y obviamente con el sustento de por qué es necesario que se modifique esa meta. Y la Oficina de Recursos Humanos recibe la misma, evalúa, ¿verdad?, si es que los motivos señalados están asociados a alguna de las causales, y a partir de eso responde al evaluador y autoriza justamente la modificación de meta para que ésta proceda. Ahora, el envío de la solicitud debe ir con la firma del evaluador, del evaluado, y con el visto bueno del superior jerárquico del evaluador. ¿Sí? Imaginemos que el evaluador sea el jefe de recursos humanos, quien esté siendo evaluado sea un servidor de la Oficina de Recursos Humanos, y el jefe de recursos humanos esté solicitando esa modificación de meta, y quien debería, por ejemplo, poner el visto bueno a esa solicitud debería ser, por ejemplo, el superior jerárquico del jefe de recursos humanos, que podría ser el jefe de administración, en caso ese sea el superior jerárquico, o podría ser, digamos, el titular administrativo de la entidad, si es que hay una dependencia justamente del jefe de recursos humanos con el titular administrativo, quien debería dar ese visto bueno, ¿no?, para que proceda esa modificación de metas. Es decir, de esa manera es que se podría dar justamente esa modificación de metas a partir de ese procedimiento que se tendría que seguir para poder, digamos, ejecutar una modificación de metas, ¿no? ¿Y hasta cuándo se podría dar esa ejecución, o mejor dicho, esa presentación de solicitud de modificación de meta? No hay un plazo establecido, ¿verdad? Pero lo cierto es que la modificación de meta debería poderse hacer hasta un momento anterior a que la modificación de la misma meta permita tener un periodo de ejecución. Por ejemplo, si yo modifico mi meta, vamos a imaginar que mi meta termina de ejecutarse, digamos, el 30 de noviembre. Y yo presento la solicitud de modificación el 20 de noviembre. La pregunta en ese escenario es, del 20 de noviembre al 30 de noviembre va a haber un periodo en el que la modificación permita ejecutarse, o ya no va a haber nada que se pueda ejecutar en ese periodo tan corto a partir de la modificación. O sea, si ya no se puede ejecutar nada a partir de esa modificación en un periodo tan corto para terminar de ejecutar la meta, entonces esa modificación de meta no debería proceder, porque la idea de modificar la meta es que yo todavía pueda seguir ejecutando la misma hacia adelante, ¿verdad? Y es por eso que modificaré seguramente el valor meta, o el indicador, o el plazo, o la evidencia. Pero si no hay nada que ejecutar, entonces no procederá. Si hay algo que ejecutar, probablemente sí procederá a esa modificación. Lo cierto es que será más sencillo y más viable que sea admitida una modificación con mucho más tiempo de anticipación al término de ejecución de esa meta. O sea, estamos hablando de un mes, mes y medio, 2 meses, por ejemplo. En ese periodo de anticipación al término de la ejecución de la meta, probablemente sí, pues claramente queda buen tiempo para seguir todavía ejecutando la meta a partir de la modificación, ¿no? Ahí es mucho más factible y es menos probable que sea denegada la modificación por esos motivos, ¿no? Porque hay un periodo mucho más amplio para seguir ejecutando la meta. Pero si son periodos muy cortos, como digo, 15 días, 10 días, 5 días, ya ahí sí no, probablemente no procedería, por ejemplo, a hacer una modificación por un periodo tan corto, porque probablemente no quede tiempo para seguir ejecutando esa meta en ese periodo, como digo, tan corto, ¿no? Bueno, esto es referente a la parte de modificación de metas. Y por último, la parte que tiene que ver con el Comité Institucional de Evaluación, que básicamente es una instancia que
digamos, atiende las solicitudes de disconformidad con la calificación que puede tener el servidor evaluado. Esto ya es en la etapa de evaluación. Pero ¿por qué hablamos de este comité en esta etapa de seguimiento? Porque en esta etapa de seguimiento debe conformarse o actualizarse, según corresponda, este comité institucional con sus representantes. Es decir, como máximo, al cierre de esta etapa de seguimiento debe o conformarse o actualizarse, si es que yo ya tengo conformado el comité y lo que ha pasado es que el periodo de representación se ha vencido y corresponde seguramente actualizar con los 2 de los 3 miembros que tiene este comité, o sea, el primero y el segundo integrante, que es el primero, que es el representante de la Oficina de Recursos Humanos, que es por designación, y el segundo, que es por elección, ¿no? El representante de los servidores evaluados, que es el segundo integrante, se define en principio por una elección. Y ahí es donde participan todos los servidores, ya sea como elegibles, porque pueden presentarse como candidatos, o ya sea como simplemente electores, ¿no? Ya en el proceso de elección. Y, como dije, la principal labor de este comité es atender las solicitudes de disconformidad que los servidores evaluados puedan presentar frente a su calificación en la etapa de evaluación, ¿no? Entonces, este comité se conforma o actualiza en esta etapa de seguimiento según corresponde, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la necesidad de mencionar o hacer una mención en esta parte de la presentación respecto a este comité, porque, como digo, debe conformarse o actualizarse en la etapa de seguimiento como máximo, si es que corresponde hacerlo, ¿no? Porque el periodo de representación de sus representantes es de 2 años. Si en este año, por ejemplo, no corresponde, es como que el comité que se conformó, por ejemplo, el año pasado sigue vigente y no es necesario que se lleve a cabo ni una actualización ni una conformación. Si este año ya vence justamente esos 2 años, entonces ahí sí corresponde actualizarlo. Pero este proceso de actualización o conformación corresponde llevarlo y gestionarlo a la Oficina de Recursos Humanos. Pero es importante que ustedes sepan justamente quiénes lo integran y qué o cuál es la principal función o rol que cumple este comité, ¿no? Bueno, y eso era lo que queríamos presentar con ustedes la tarde de hoy, referente a justamente estas acciones claves de la etapa de seguimiento. Entonces, respecto de lo dicho, ahora sí podemos ver si ustedes tienen algunas consultas, ¿verdad?, en relación a lo que hemos mencionado de esta etapa de seguimiento, que podemos abrir paso a ese espacio. Podrán levantar la mano o presentar sus consultas a través del chat, que les daremos lectura. ¿Quedó todo claro? Giancarlo, vamos dando inicio de repente con la pregunta que está aquí en el chat. Sabemos que la no presentación de una evidencia parcial no impide la presentación de una evidencia final. Entonces, ¿no existe la obligación de presentar evidencia parcial? ¿Así lo entendemos? No, sí existe, porque hay una consecuencia de no presentarlo, que es que justamente no podamos atender las posibles dificultades que esté presentando el servidor en la ejecución de esa meta. Porque al no registrar nada el evaluador, entendemos y podemos suponer que no está habiendo ninguna complicación respecto de la ejecución de esa meta.
Ujú. Y además que si hemos pauteado presentar la evidencia en una fecha determinada es porque necesitamos establecer en ese momento un control de avance, ¿no? Ahora, el que el servidor no le impida presentar una evidencia final no quiere decir que no tenga que presentarla. Desde el mismo momento que ha puesto la evidencia como parte de su meta y el plazo en el que debe presentarlo, debe hacerlo, ¿sí? Y es más, esto podría generar algún, digamos, algún incumplimiento para el servidor en el caso de que no lo haga, pero claro, no impide, como digo, que pueda presentar su evidencia final, pero podría esto traer inconvenientes respecto de el buen logro de la meta porque no se está, como digo, haciendo un seguimiento o no se está controlando el avance de la ejecución de esa meta. Y eso podría ser perjudicial para el logro final de esa meta, ¿no? Y eso en realidad iría un poco en perjuicio del mismo servidor, porque probablemente durante el desarrollo de la ejecución de la meta necesites justamente manifestar el buen avance o resolver alguna duda o alguna complicación o dificultad que estés teniendo. Y que ésta sea registrada, ¿verdad?, por parte del evaluador, que por lo tanto hay un compromiso de poder resolver alguna dificultad que se esté presentando. Si no lo hacemos así, si no lo presentamos, el evaluador va a registrar que ha habido un incumplimiento, primero, la presentación de la evidencia, ¿verdad?, en el formato, porque no ha habido ninguna justificación que genere o que en todo caso justifique que no haya presentado la información. Y por lo tanto eso va a quedar como una omisión o como una negligencia, ¿no?, por parte del servidor evaluado o la servidora evaluada. Pero sí, digamos, estamos obligados a presentar la información porque eso permite, de alguna u otra manera, garantizar que la meta se pueda cumplir satisfactoriamente al final, porque el seguimiento nos permite justamente evidenciar que estamos avanzando bien o que de repente estemos presentando dificultades y atender esas dificultades. Pero si no hacemos el seguimiento, hay una alta probabilidad de que no podamos seguramente cumplir con esa meta o no cumplamos adecuadamente con esa meta. Entonces, sí es necesario e importante que se presente la evidencia, más allá de que no te bloquee o no te impida presentar la evidencia final. ¿Sí? Bien, bien, quedó bastante claro. Gracias, Giancarlo. Aquí, de entre los participantes, hay varios que pertenecen a direcciones cuya estructura orgánica ha sido modificada. Creo que es oportuno que formulen sus consultas. Entonces la voy formulando yo. Por aquí va Buenas tardes, soy Doris Ventura. Quisiera hacer una consultita. En mi caso, por ejemplo, yo soy un personal destacado de la Oficina de Contabilidad y pregunto, mi pregunta radica en que como personal destacado, ¿quién es mi evaluador? ¿El director de la oficina de mi oficina de origen o es el director de la oficina de destino, donde estoy laborando actualmente? Porque tengo una relación, yo trabajo en la oficina de abastecimientos y el listado como evaluador aparezco en la oficina de contabilidad. Entonces, por eso me preguntan. Sí, bueno, en este caso, en los desplazamientos que se han dado previo a la fijación de la meta, es decir, si a ti te han fijado la meta, si a ti te han fijado, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha, gracias. Ya, si a ti te han fijado la meta en la unidad de destino, es ahí donde se tiene que evaluar y tu evaluador va a ser el responsable de esa unidad de destino donde tú te encuentras. Es a él a quien le corresponde justamente realizar la evaluación y porque ya incluso cuando se fijó la meta sí se estableció. Claro, claro.
Distinto es cuando, por ejemplo, tú estando en una unidad orgánica A, se te fija la meta, y cuando ya estamos en el seguimiento, donde estás ejecutando tu meta, se da un desplazamiento. En ese escenario, por ejemplo, hay que evaluar si tú vas a reemplazar a otra persona en una unidad de destino o no. Porque, por ejemplo, si tú no reemplazas en una unidad de destino estando en el seguimiento, es decir, te desplazan de una unidad a una unidad B y no reemplazas a nadie en esa unidad B en relación a funciones que se estén ejecutando, por lo tanto, esa persona ya saldría del proceso de gestión del rendimiento para este ciclo vigente. O sea, ya saldrías de la evaluación para este ciclo vigente, ¿verdad? Porque no se fijan metas en la etapa de seguimiento. Pero si tú reemplazaras a otra persona en la unidad de destino, que sí tenía metas, entonces tú debes seguir ejecutando esas metas de la persona que estás reemplazando en la unidad B, en la unidad de destino, por ejemplo. Eso cuando el movimiento, el desplazamiento se produce en la etapa de seguimiento, ¿no? Pero si el movimiento ha sido previo al establecimiento de las metas y las metas te las han fijado en la unidad de destino, entonces tu evaluador es de la unidad de destino y es ahí donde debes terminar de ejecutar tus metas. Ok, muchísimas gracias, está bastante claro. Tenemos otra consulta, en tanto se van formulando algunas otras más. Si la modificación de una meta se puede dar por cambios de ROF o MOP, como es el caso del MIM, porque recientemente tiene normas aprobadas donde se ha modificado, estando por iniciar en el mes de noviembre, es decir, por finalizar esta etapa de seguimiento, que es en diciembre, es posible efectuar la modificación de meta, considerando que estamos por finalizar el ciclo 2023. Por favor, repetir los alcances. Sí. Por ejemplo, ahorita si es que la meta que tienes que ejecutar la vas a cerrar en diciembre, tenemos 2 meses de anticipación para cerrar esa meta y se podría modificar sin ningún inconveniente, porque la modificación, es decir, en relación a la meta modificada, tendrías como que 2 meses para seguirla ejecutando. Creo que en ese tiempo, o en ese periodo de tiempo, no habría inconveniente, como ya lo había señalado anteriormente. Probablemente el inconveniente se presente cuando el periodo sea mucho más corto, ¿no? Que estemos hablando, no sé, de unos 15 días a menos, o de menos de un mes, y eso va a depender también de la actividad que estemos midiendo, ¿no? O sea, la evaluación y determinación, si se puede hacer la modificación o no, va a depender de la actividad que estemos ejecutando, y si la modificación, ¿verdad?, en el tiempo que nos queda para terminar de ejecutar la meta, va a permitir alguna ejecución que nos genere un resultado significativo, ¿no? Eso es lo que habría que evaluar en la situación de la presentación de una solicitud de modificación de meta con un periodo corto que nos queda para terminar de ejecutar la meta. Pero ahorita yo diría que no es un periodo corto, porque si es en diciembre, nos quedan todavía 2 meses por delante, o si quieres 1 mes y medio. Uno solo diciembre, porque ya empezamos noviembre, noviembre y diciembre, ¿no? Claro, noviembre y diciembre, por lo tanto te quedarían 2 meses, o si quieres, si terminas de ejecutar tu meta en los primeros 15 días de noviembre, te va a quedar 1 mes y medio, digamos, si es que tu meta se termina de ejecutar en diciembre, ¿no? Pero vamos a poner el escenario donde mi meta se termine de ejecutar el 15 de noviembre, y yo lo quiero modificar ahorita. O sea, me quedan 15 días o un poco menos, ¿verdad? Porque hasta que termine de hacer el procedimiento para modificarla, de repente me quedarán un poco menos de 15 días. Ahí lo que tendríamos que analizar es que si la meta modificada va a tener algún resultado de impacto importante ejecutarla en ese periodo de tiempo. O sea, ejecutar 14 días, 13 días, 10 días una meta, habría que evaluar si, por ejemplo, va a ser significativo lo que vamos a lograr o si todavía se puede ejecutar algo en ese periodo de tiempo. A ver, ¿a qué me refiero? Lo voy a poner más concreto. Imaginemos que yo tengo que presentar un proyecto de directiva, ¿verdad? Digamos, en este periodo que está quedando, es decir, entre el 2 de noviembre y el 15 de noviembre.
Claro que mi meta estaba planteada hace tiempo, ¿verdad? Para lograr ese proyecto directivo, hace 2 meses atrás. Y yo quiero hacer una modificación en ese momento. Probablemente lo que podría modificarse en ese momento sea el plazo, ¿no? O sea, de repente la directiva que había previsto presentar el 15 de noviembre, ahora vamos a ampliar el plazo de presentarlo el 30 de noviembre o el 15 de diciembre. ¿Y a qué obedece esa modificación? A una disposición de alta dirección que dice que necesitamos que esta directiva se modifique en este tiempo, porque recién vamos a tener un público usuario que atender hacia fines de diciembre con esa modificación. Un público usuario que va a aumentar, digamos, hacia fines de diciembre y que les va a aplicar las disposiciones de esa directiva. Como eso va a suceder todavía en quincena de diciembre, el plazo que establecimos inicialmente no contemplaba eso. Fue una situación que surgió de último momento, por lo tanto hay que modificar los tiempos de entrega de esa directiva. En ese caso, es válido, ¿verdad? Porque finalmente lo que estoy modificando es el plazo, no estoy modificando la acción o la actividad que voy a entregar. Lo que estoy modificando es el plazo, en este caso se está ampliando. En ese caso, por ejemplo, es válido que yo haga esa modificación, porque igual la directiva yo ya la he venido trabajando, solamente que estoy ampliando porque al público que espero que esa directiva le aplique, va a ampliarse, si quieres, ¿ya? En quincena de diciembre. Por lo tanto, es mejor que esté vigente desde esa fecha que esté de repente el 15 de noviembre. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una situación donde tú dices, bueno, queda poco tiempo, pero sí es viable hacer esa modificación en ese sentido, porque es razonable que yo amplíe ese plazo para que la aplicación de la directiva sea sobre un público mayor. Entonces está bien, en ese caso sí. Pero digamos que hay otra situación donde a mí me quedan 15 días para ejecutar una meta que tenía que ver con, por ejemplo, la atención de solicitudes, y que esa atención de solicitudes tenía que hacerse a un 95%, ¿verdad? Al 15 de noviembre, ¿no? Y que de repente yo quiero modificar ese plazo, ¿verdad? Para, por ejemplo, atenderla hasta el 30 de noviembre, no el 15 de noviembre, sino hasta el 30 de noviembre. Pero resulta que yo a ese momento he avanzado solamente un 20% de la atención de los expedientes. Y el tiempo que ha pasado de ejecución de meta han sido, por ejemplo, 2 meses. Si en 2 meses se ha atendido el 20%, en un mes voy a atender, digamos, el 75% para llegar al 95%. Eso ya no parece viable, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ya sería poco viable, digamos, hacer una modificación así, porque la modificación no va a permitir seguramente alcanzar o lograr, por ejemplo, esa meta. Entonces, la pregunta es, ¿para qué la modificamos? Si la modificación responde a una situación, a un factor externo que no me permite seguir ejecutando la meta, pero que en el periodo siguiente, haber modificado la meta me permite lograrla. Pero en esa situación, en este escenario que acabo de poner como ejemplo, ya no es posible seguramente poder lograr el cumplimiento de esa meta. Sobre todo si tenemos en consideración que la modificación de la meta, pues las nuevas metas van a tener que estar alineadas a un nuevo POI, a la modificación de un POI, considerando que muchas direcciones han sido absorbidas por otras. Por ejemplo, la Dirección General de Adopciones, que era como tal inicialmente, hoy ya no es tal. Es una dirección de adopciones que pasa a formar parte de otra dirección general, que es la de niñas y niños. Entonces, ¿eso qué va a conllevar? A que se modifique su POI. Y si se modifica su POI, pues vamos a tener que estar a la espera de esa modificación. Entonces, ¿cómo queda la modificación de la meta en la gestión del rendimiento? Por favor, ¿nos brindas algunos alcances? Una consulta, buenas. En el caso de la modificación del POI o de la modificación, por ejemplo, del ROF, a ver, eso depende, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo hago una modificación del ROF que impacta directamente sobre las metas que yo tenía,
Es decir, que cambian las funciones, por ejemplo, del órgano unidad orgánica en el que yo estaba. Entonces, por ejemplo, eso va a tener seguramente un impacto directo sobre mis metas, porque mis metas respondían a funciones que de repente hoy ya no son las que se están estableciendo para el órgano unidad orgánica en la que yo me encuentro. En ese caso, hay un impacto directo y probablemente ese cambio de modificación de funciones impliquen ya cumplirse para un siguiente año. Es decir, yo ya no lo voy a poder seguir cumpliendo en ese año, por ejemplo, ¿no? En ese escenario, si es que influye, como digo, y ya no se van a poder seguir ejecutar para ese año, en este caso, esos servidores, por ejemplo, serían excluidos del proceso de gestión del rendimiento, porque probablemente ya no se les va a poder replantear la meta para ejecutar esas nuevas funciones que tiene la unidad y asociarlas a algún producto para este año, si no será seguramente ya para el siguiente año. Y en ese caso ya esos servidores, por ejemplo, estarían excluidos, ¿no?, del proceso. Pero diferente sería que si yo modifico las funciones, o la modificación va en el sentido de que una unidad orgánica pasa a depender de otra, pero las funciones siguen siendo las mismas. En ese caso, por ejemplo, no habría necesariamente una necesidad de modificar las metas, porque las funciones de la unidad orgánica siguen siendo las mismas, solo que la dependencia funcional ha cambiado. De repente ya no es directamente desde alta dirección, sino ahora dependo de otro órgano de línea del que he pasado a depender. Pero mis funciones siguen siendo las mismas. Y por lo tanto los productos que hay que generar siguen siendo los mismos. Entonces ahí, por ejemplo, hay una modificación, por ejemplo, del ROF que no me está impactando directamente en mis metas, ¿sí? Entonces es un escenario donde no impacta directamente y por lo tanto habría que seguir con la ejecución de las metas, ¿no? Entonces tenemos modificaciones que sí pueden impactar y modificaciones que no pueden impactar. Igual puede pasar con el POI. Puedo yo modificar algún aspecto de la actividad operativa que no necesariamente impacta sobre la meta que yo tenía, ¿no? De repente, solamente cambio la unidad de medida que se va a utilizar para dar cumplimiento a esa actividad operativa, pero eso no cambia ni la meta física que yo tenía establecida, es decir, la cantidad, ni tampoco la meta financiera. Entonces, quiere decir que mi meta de gestión del rendimiento, que estaba asociada a esa meta, a esa actividad operativa del POI, seguramente también se podrá seguir ejecutando, porque no hay mayor incidencia con que se haya cambiado la unidad de medida con la que se va a medir el cumplimiento de esa actividad operativa. Entonces, o sea, me refiero, es un cambio menor. Distinto es que de repente lo que yo ajuste sea la meta financiera, o de repente lo que yo ajuste sea la meta física. O sea, probablemente sí tenga un impacto sobre mi meta. Y probablemente yo haga el ajuste sobre mi meta en función a ello, ¿no? Entonces, habría que ver también si la modificación de estos documentos tienen un impacto directo sobre mi meta o no. Y si lo tienen, los modificaría, ¿no? Y si esa modificación implica que todavía yo siga ejecutando, por ejemplo, esa actividad operativa en el año, es una modificación en el sentido de repente, si quieres, de reducir la meta física, pero la voy a seguir ejecutando. Es decir, en diciembre igual tienes que entregarme el resultado de esto, lo único que he hecho es reducir la meta física, y probablemente en mi meta de gestión de rendimiento lo que yo tenga que ajustar seguramente sea el valor meta, que también seguramente será reducirlo, pero esa meta se va a seguir ejecutando hasta el cierre del año. Solo que en un nivel de cumplimiento menor al que inicialmente me había planteado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una modificación a nivel de POI que ya se solicitó y que finalmente fue autorizada, porque hay una justificación para eso que ha sido finalmente aceptada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Entonces, en ese caso, por ejemplo, sí hay una afectación directa, hay una modificación de meta que permite que se siga ejecutando, ¿no? Ese es un escenario donde sí se sigue ejecutando la meta. Bien. Quedó claro. Gracias, Giancarlo. ¿Alguna otra consulta, por favor? ¿Formularla? Sí, buenas tardes, Hernán Vázquez.
Mire, en mi caso creo que coincide con este escenario 2 que habías hecho referencia, en el sentido de que si bien, bueno, yo pertenecía a la Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género, que ya, digamos, no está, pero aquí en mi formato para la gestión de rendimientos aparece como unidad orgánica Dirección de Articulación con los gobiernos regionales y locales. Esta no existe, pero las funciones pasan a formar parte de una nueva dirección, que es la Dirección de Transversalización, nada más. Entonces, bueno, aquí no hay cambio de funciones, creo que la meta continúa, pero corresponde al menos modificar el formato en el sentido del órgano o unidad orgánica que Sí, ya no existe, o esto ya sí. no, Ahí es una actualización de forma, ¿no? Porque lo que hay que ya, actualizar seguro es el nombre de la denominación que hoy tiene o que va a tener el órgano unidad orgánica. perfecto. Y quería hacerte la consulta, de no están algunos compañeros, sí, donde ellos pertenecían sí a la dirección general, ¿no? O sea, sus metas estaban asignadas a la dirección general y esta dirección general ya no existe. Entonces, ¿cómo queda su formato también de la gestión de rendimiento en ellos? Porque O sea, sí, la dirección general como tal ya no existe, pero las funciones que correspondían a esa dirección general sí existen, ya han pasado a otra a unidad otra, orgánica. sí, a otra dirección general, claro. Ya, ok. Entonces es una situación similar porque no es que se hayan variado las funciones o se hayan eliminado, sino que se han trasladado, si quieres, de un órgano unidad orgánica a otro. Lo que ahí correspondería es que seguramente esas metas que se habían establecido se sigan ejecutando, pero actualizaríamos nada más el nombre. Por ejemplo, no. Por ejemplo, esta persona estaba a cargo de, digamos, el aspecto del seguimiento al POI, metafísicas, metafinancieras, ¿no? Y como ya no existe la dirección general y la nueva dirección tiene también, imagino, ¿no? La Dirección General de Igualdad de Género y No Discriminación, tiene un personal que hacía lo mismo. En este caso, ese personal que hacía lo mismo, pero para una dirección general ya no puede hacerlo porque ya no existe, ¿no? Ver, digamos, el seguimiento, así estaban Pero sus ya, metas, ¿no? El seguimiento del ok, POI de la dirección general que ya no existe, ¿no? O sea, ya te entendí el punto. En ese porque, caso, claro, si bien el personal pasa a la dirección de igualdad, pero ya ajá, hay un personal que tiene esas metas, ¿no? claro, Asignadas claro, como de origen, ¿no? claro, ya te entendí el punto. Aquí lo que quedaría por evaluar en ese caso es si las personas que están pasando esta nueva unidad orgánica van a hacer alguna actividad en este tiempo que queda para cerrar el año que vaya en apoyo o en todo caso complementar el cumplimiento de alguna meta de alguno de ellos. Es decir, me refiero de los que ya estaban en la unidad orgánica a la que están pasando estos servidores, si es que, por ejemplo, esta persona que tú me comentas veía temas relacionados al seguimiento de las actividades operativas que tenía el órgano unidad orgánica. Imaginemos que esta persona pasa esta nueva órgano unidad orgánica a cumplir sus funciones similares en apoyo a la persona que está viendo ese tema en esa dirección. Entonces, lo que pasaría ahí es que esa persona seguiría ejecutando las metas que de repente tiene la persona que ve un tema similar en esta nueva unidad orgánica y las ejecutaría hasta el final del periodo que está previsto. Pero esta persona no tendría calificación. O sea, terminaría apoyando en la ejecución, si es que lo vincularan a esa misma actividad. Que si ya lo vinculan a otra actividad y esa persona sale del tema de gestión de rendimiento, al menos por este año, ¿verdad? Porque ya implicaría eso fijarle metas y en la etapa de seguimiento no fijamos metas, ¿verdad? Entonces, pero si va a hacer una labor similar, si quieres, en apoyo a esta persona que ve temas similares a los que veía esta otra persona en la unidad orgánica anterior, entonces podría, digamos, seguir ejecutando esa meta en apoyo, si quieres, a la persona que está en esta unidad que está quedando o que está absorbiendo a la anterior, y ahí podría seguir ejecutando las metas en condición, en este caso, de apoyo, ¿verdad? Pero no tendría calificación porque la calificación se asigna a aquellas personas que tienen un mínimo de 6 meses en cumpliendo las funciones del puesto en el que se están incorporando, ¿no?
Y en este caso, esta persona, por más que esté, digamos, apoyando a esta otra persona en la unidad de destino, ¿verdad? La unidad que está quedando y que está absorbiendo la anterior, no cumpliría justamente esos 6 meses de aquí a diciembre. Por lo tanto, sí ejecutaría la meta en apoyo, si quieres, a esta persona que ya veía el tema, pero no tendría calificación. Eso solo en el escenario de que vaya a hacer esas labores. Pero si va a hacer otras labores distintas, ahí ya sale de gestión del rendimiento, al menos en este ciclo, y ya en el siguiente ciclo, de acuerdo a las labores que vaya a cumplir, se le fijarán las metas. Muchas gracias. Ok, Elizabeth, ¿tenemos más Sí, preguntas? creo que ya no hay más preguntas, Giancarlo. Okay. Creo que las sustanciales ya han sido formuladas y han sido bastante claras de tu parte. En este sentido, agradecemos los alcances más relevantes que nos has dado, Giancarlo, y estos alcances respecto a la etapa de seguimiento. También agradecemos la participación de todos los servidores y las servidoras, quienes como puntos de enlace son importantes dentro de la oficina con la cual laboran y con esta Oficina General de Recursos Humanos. Vamos a estar en coordinación permanente para culminar exitosamente con esta etapa de seguimiento. Como parte de la Oficina de Recursos Humanos, me encuentro a su disposición para apoyarles en la continuidad de este proceso de la gestión del rendimiento. Y nuevamente, reiterando las gracias, Giancarlo, y a todos los participantes, quedamos atentos a una próxima reunión. Gracias y hasta pronto. Gracias. Ok, muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Nos vemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, retirarse de la sala, que yo me quedo hasta el último. Gracias, Frida. Gracias, Lucy. Bye, bye. Muchas gracias. De nada, Techi. Gracias.